todos los campos hacia el futuro van a evolucionar es a partir de la IA. Y lo mismo la pedagogía, la educación. Lo que hemos sabido en el pasado sobre estrategias didácticas, todo eso va a cambiar con la IA. Y está cambiando. La IA la podemos plantear como un gran conjunto de redes que se soportan en muchos servidores y que posibilitan realizar actividades similares a las del cerebro humano, como reconocer información, buscar información, clasificar información, detectar tendencias, identificar proyecciones, analizar, cuestionar, como el ser humano, explicar, pero también, y creo que es lo más importante en estos momentos en la evolución de la IA, tomar decisiones y resolver problemas. Y la IA en este 2025 lo que más está logrando es la resolución de problemas. Fíjense. Lo vemos en Gemini, por ejemplo, donde le subimos un archivo de audio, imágenes, texto y todo lo procesa de una sola vez. Eso no lo hace el ser humano. Procesar toda esa información de diferentes fuentes a la vez, ¿no? O sea, nosotros primero revisamos la imagen, luego revisamos el texto, luego el audio. Pero la IA todo lo hace al mismo tiempo. Y grandes cantidades, por ejemplo, audios de 2, 3, 4 horas. Grabación de entrevistas, por ejemplo, con padres de familia. 30 dibujos de los niños o de los estudiantes, escaneados. Todo eso lo procesa en un momentico, en microsegundos. Segunda capacidad, aprendizaje automático. La IA aprende continuamente. Y a diferencia de nosotros, aprende por naturaleza, sin esfuerzo, sin reflexión, sin análisis, sin tener que vencer resistencias. Los seres humanos, para poder aprender, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner atención, tenemos que superar resistencias, tenemos que reflexionar, analizar. La IA no. La IA, simplemente interaccionando, aprende todo el tiempo. Por eso es cada vez más inteligente, porque no tiene ningún bloqueo, ningún pero de nada, porque esa es su naturaleza: aprender, aprender y aprender. Y mientras más aprende, más está abierta a seguir aprendiendo más. Otra capacidad, velocidad de procesamiento y ejecución. Ahora procesa todo en microsegundos. Integración multimodal. Esto quiere decir que puede trabajar puede generar distintos productos al mismo tiempo. Por ejemplo, el notebook, quienes no sepan notebook, hoy les voy a dar clave. Les da un mismo producto con video, con audio, con podcast, con un informe, y pronto será hasta con presentaciones. De una sola vez. Muy bien. Y la última capacidad de automatización, el poder realizar gran cantidad de tareas de manera automática, a que la IA genere una gran cantidad de problemas que se están presentando en este momento y que hay que prevenirlos. Primero, el aumento de los delitos, del acoso, del ciberbullying, por la gran facilidad que hay para hacer videos de forma gratuita, donde se daña fácilmente en 2 segundos o en 3 segundos la imagen de una persona y luego se hacen virales.
O también utilizar la voz clonar la voz para cometer delitos. La desinformación. Pero también el aumento de los problemas de salud, y sobre todo de salud mental, el individualismo. Ya hay muchas personas en el mundo que no quieren interactuar con otros, que no quieren conseguir pareja porque se sienten más correspondidos con los tutores de la IA o con los avatars de la IA. Ajá. Así es. Y también amistades. Porque la IA está aprendiendo también la parte emocional. Fíjense que yo el año pasado planteaba que en el 2025 la IA iba a tener grandes avances en la parte emocional, y a mí se me fueron con todo por ahí en las redes y muchas gente. No, que cómo era posible, que siempre la parte emocional iba a ser una cualidad de ser humano. Pues no, la IA en este 2025 ha aprendido enormemente de las emociones y a interactuar con los seres humanos a partir de las emociones, y está aprendiendo a expresarse con emociones. Entonces eso tampoco es que sea característico del ser humano, la parte emocional. Otro problema, el uso no profesional de la IA lleva, y esto lo están demostrando muchas investigaciones, a una disminución del pensamiento crítico. Esto es muy grave, porque es lo que está pasando hoy día en la educación de toda Latinoamérica. O sea, todos estamos utilizando la IA, pero sin saber cómo se hace PRON, sin autorregulación. Y fíjense, eso está generando más apatía, más conformismo, más pereza, menos motivación por salir adelante, por abordar grandes retos. También el uso continuo de la IA sin saber cómo se hacen bien los prompts lleva a que se sigan con las metodologías educativas tradicionalistas, como por ejemplo vimos en el primer ejercicio. O sea, el primer ejercicio es tradicionalista. Eso es tradicionalismo. Pero si un profesor no sabe, dirá, ¡ah, qué maravilla! Y comienza a replicarle los otros también a hacer lo mismo. Y entonces se sigue fortaleciendo el modelo educativo tradicional. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer frente a estos problemas? Pues la única solución es desarrollar el pensamiento crítico. Y apoyarnos en la misma IA para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Y cómo apoyarnos en la misma IA? Aprendiendo a interaccionar con ella con prompts adecuados. Y en la parte final de esta conferencia les daré varios tips concretos para interactuar con la IA de tal manera que nos ayude a desarrollar un poquito más el pensamiento crítico. Porque en este mundo de la IA, cada vez las cosas van a ser como más públicas, por toda esta interconexión de la información. Entonces tenemos que aprender a tener autodominio, autocontrol, y no estar sufriendo por lo que digan los demás por ahí, en las redes, o en videos, o en reuniones, o en lo que sea. Y también tener autorregulación para que cuando no estemos con la IA tengamos una vida y podamos hacer deporte, podamos convivir con otros. Porque hoy día una de las adicciones que más está creciendo es la adicción a la IA, y esa es más fuerte que la adicción a las redes sociales o que incluso la adicción a las drogas. Porque la IA genera dependencia, pero genera una dependencia aplicando todas las estrategias psicológicas que ha aprendido de la humanidad, y eso que apenas está en la etapa embrionaria.
La IA. Entonces tenemos que aprender a autorregularnos, autocontrolarnos, a que nuestra estima, que nuestro valor no dependan de otros, ni tampoco de la misma IA, y aprender a vivir sin la IA, y aprender a utilizarla solamente en ciertas cosas, como una plataforma. De la siguiente manera: nosotros, los seres humanos, enfocarnos en el bien común. En otras palabras, en trabajar con los estudiantes para transformar las comunidades. La comunidad familiar, la comunidad de la escuela, la comunidad del aula, la comunidad local, la comunidad de la familia extensa, etc. Direccionar la guía para que nos ayude con soluciones cada vez más innovadoras y de impacto, para transformar los problemas y las necesidades, y trabajar con interdisciplinariedad, con conciencia crítica, con ética, los seres humanos, y que la IA procese la información, haga todas aquellas tareas repetitivas, mecánicas, monótonas, formales y aburridas, y por ende también disminuya nuestra carga académica y administrativa. ¿No les parece positivo eso? Que la IA nos ayude a tomar decisiones y que la IA nos ayude a resolver problemas. Por supuesto, que venga con toda su capacidad de resolver problemas. Hoy día yo veo a personas muy preocupadas en el mundo, que porque la IA está aprendiendo a resolver problemas mejor que los seres humanos. Y yo digo, excelente. Porque ahí nos da la mano. Pero nos da la mano si nosotros tenemos claridad de nuestro rol. O sea, si nosotros tenemos claridad de que tenemos que focalizarnos en el bien común, en transformar las comunidades, en mejorar las condiciones de vida, entonces excelente que venga la IA y que procese la información, que realice gran cantidad de tareas, que automatice muchas cosas, que disminuya nuestra carga de trabajo, que nos ayude a tomar decisiones y que resuelva problemas, pero que todo apunte a esto, al bien común, a mejorar las condiciones de vida de las personas y de las comunidades, y también de las escuelas, de las universidades, de las normales, de las familias, etc. Entonces no hay que temer a esto, y hay que dejar esta idea de que tenemos que prepararnos mejor en resolver problemas. Esa pelea ya la tenemos perdida. ¿Qué pasó al inicio? Por nada. ¿Qué es lo que hoy día está pasando en la mayoría de instituciones de Latinoamérica? Lo que vimos al inicio es lo común. Así son la mayoría de planeaciones en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo. Muy bien. Entonces, ¿qué tener en cuenta? Primero, no empleemos la IA para que nos reemplace, para que la IA haga las planeaciones por nosotros, el programa analítico por nosotros, para que evalúe por nosotros, para que califique por nosotros. No. Utilicemos la IA para que nos ayude a hacer todo esto, pero con pertinencia, con mayor impacto. Entonces esto necesita direccionamiento, que nos ayude a problematizar, a detectar las necesidades, los vacíos, para saber qué es lo que tenemos que transformar en las comunidades. ¿Cómo? Ayudándonos a organizar mejor la información que tenemos. Muy bien. En el marco de la nueva escuela mexicana, esto es precisamente lo que se busca: transformar las comunidades.
Y entonces en la nueva escuela mexicana se habla de territorializar el currículo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa territorializar el currículo? Pues de forma sencilla, lo que significa es que tenemos que abordar con los estudiantes el estudio y construcción de soluciones a los problemas que se viven en su entorno, donde viven, en su familia, en la escuela, en la colonia, en la ciudad, en el estado, en el país. Eso es lo que significa la territorialización. Y entonces la inteligencia artificial pues nos ayuda en este proceso de territorialización porque nos permite buscar información que ya se tenga en diferentes fuentes para no tener lo que hacer. Esa es una primera ayuda. ¿Para qué? Para que los profesores nos dediquemos ante todo a observar a los estudiantes, a dialogar con las familias, a hacer ejercicios de reto, juegos, dinámicas, a detectar dificultades que tengan nuestros educandos. Y luego le podemos pasar a la inteligencia artificial todas estas observaciones como las tengamos, con audio, con apuntes en el cuaderno de apuntes o en el diario del docente o de la maestra, sin tener que hacer nada. Todo eso lo pasamos a la IA como estéreo, de manera bruta, con los archivos, así como se encontró. Y la IA nos organiza todo eso con un buen prompt, o con un buen asistente, o con una buena automatización, que son cosas diferentes y que vamos a ver más adelante. La diferencia entre todo esto, entre prompt, asistente, automatización, agentes y superagentes. Bueno. Y si hacemos eso, pues disminuye notablemente el tiempo en estas actividades y así podemos dedicarnos mejor a trabajar con los estudiantes. Entonces aquí también surge una pregunta. Para que los estudiantes sientan felicidad de ir a la escuela. Y lo mismo a las universidades, a la educación media. Muy bien. Y para eso nos tenemos que autoevaluar. ¿Cómo nos encontramos en la guía? Entonces, aquí les tengo la taxonomía socioformativa, que es diferente a la de Bloom, y luego ya vamos a ver las diferencias. Tengo aquí la taxonomía socioformativa y la he aplicado a la IA. Entonces, para que nos autoevaluemos, vamos a autoevaluarnos a ver cómo nos encontramos en estos momentos. Tenemos 5 niveles: receptivo, resolutivo, crítico, reflexivo y co-creativo. Pero también tenemos el sin nivel. Antes del receptivo. Muy bien. El sin nivel es como el caso anterior. Ese es el mejor ejemplo. Como el PRON anterior que vimos, ese es sin nivel. O sea, si usted emplea la guía así, está en sin nivel. Sí. Así lo tengo que decir, ese es sin nivel. ¿Por qué? Porque el nivel receptivo emplea pros profesionales que aprovechan las diferentes capacidades de la IA, o sea, las que acabamos de ver, ¿sí? El procesamiento en simultáneo, el procesamiento multimodal, la automatización, todo. Los pros profesionales no empiezan dando un rol a la IA. Entonces, olvídense de todos esos cientos o miles de videos que hay en internet que dicen hagan prompt así, que empiece por error. Eso hoy día no sirve. Eso se olvida hasta comienzos del 2024. Muy bien. Entonces, hacemos en el nivel receptivo, hacemos prompts profesionales,
donde nos enfocamos en la tarea concreta, donde le damos contexto a la IA, donde alimentamos a la IA con fuentes pertinentes y le subimos esas fuentes, y donde estamos revisando continuamente la IA, a ver qué está generando y le pedimos cambios. Quita esto, agrega esto, no me gusta esto, y todo esto lo desecho. Y volvamos a empezar. Eso es nivel receptivo. Nivel resolutivo. Programamos asistentes. Es decir, ya no lidiamos con prompts, ni con archivos, ni con información, ni tenemos que estar subiendo el programa analítico, ni el estudio socioeducativo, ni el estudio socioeducativo de un niño con discapacidad, ni nada de eso, porque organizamos un asistente con toda la información, o sea, con el PRON y con todas las fuentes, de tal manera que cuando necesitemos algo simplemente se lo pedimos, de manera directa. Porque ya el asistente tiene el PRON y tiene todas las fuentes. Y entonces optimizamos muchísimo tiempo, porque ya no tenemos que estar elaborando el PRON, ya no tenemos que estar buscando los archivos, ya no tenemos que estar entrenando a la IA, porque la IA se entrena con la información que le subimos, entonces ya está entrenada para dar respuestas de inmediato. Ese es el nivel resolutivo, asistentes. ¿Sí? Hoy les voy a dar 2 tips para crear asistentes. Por supuesto. Ahí aclaré. Claro, no se me olvide. Entonces, hoy pueden llegar a nivel resolutivo aquí. Mejor dicho. Hasta utilizar asistentes. Crítico. En el nivel crítico ya trabajamos con pequeñas automatizaciones. Es decir, conectamos varias aplicaciones. Por ejemplo, ahí están programas como N8N o Make u otros. Y ahí ya comenzamos a sentir que nuestra carga académica o administrativa disminuye sustancialmente. Porque con las automatizaciones podemos, por ejemplo, crear flujos de trabajo en los cuales por WhatsApp le pedimos al asistente que nos dé un borrador del proyecto, y la misma automatización le envía el borrador a los 30 o 40 estudiantes por WhatsApp, y los 30 o 40 estudiantes revisan por WhatsApp y envían la retroalimentación y me llega a mí por el WhatsApp, y aquí voy revisando y voy diciendo por el WhatsApp, está con vos, quita esto, modifica esto, borra todo lo anterior o comencemos de nuevo. Y entonces voy interactuando con los mismos estudiantes en su WhatsApp, y ya cuando se tenga una versión más pertinente del proyecto, se aprueba y la automatización se la envía por email a los estudiantes, incluso a las autoridades. Conformar. Pues tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. No hay de otro. A ver si lo desviemos un poquito, por favor. El pensamiento crítico. Pero no cualquier pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico tradicional se ha enfocado en lo cognitivo. Entonces ya vamos a ver enseguida estos elementos de lo cognitivo. Aquí los podemos ver. Así, disminuimos un poquitico más, por favor. Eso. Muy bien. Entonces, eso, gracias. Aquí está. Entonces, hemos entendido el pensamiento crítico como analizar las cosas, contrastar hechos,
cuestionar supuestos, argumentar, explicar. Y bueno, todo eso está muy bien, pero ese no es el pensamiento crítico que necesitamos. Esa es la mala noticia. Con esto es muy poco lo que vamos a avanzar como seres humanos y en el mundo de la vida. Pero este es el paradigma que hoy domina el mundo. Así es. En la teoría, en la bibliografía, en todas partes. Se entiende el pensamiento crítico como pensar con análisis, contrastando los hechos, cuestionando supuestos, argumentando. Y por ello es que hemos construido una alternativa distinta de pensamiento crítico, que es este: pasar del pensamiento crítico al pensamiento sociocrítico. Y entonces, ¿qué implica el pensamiento sociocrítico? Implica analizar con profundidad los problemas que tenemos y buscar soluciones que nos lleven al bien común, a mejorar las condiciones de vida. Y entonces para ello necesitamos, más que análisis, sensibilizarnos con el territorio, tener empatía con nuestra familia, con nuestra colonia, con nuestra institución, con nuestra empresa. Sensibilizarnos con los problemas, indignarnos con las injusticias, para que esto nos lleve a tomar acción. Entonces esto es lo primero que tenemos que tener en el pensamiento crítico: sensibilización, indignación, empatía. También claridad del propósito, en el sentido de que tenemos que luchar es por el bien común en la humanidad, que tenemos que tener también flexibilidad, metacognición, que tenemos que aprender a ver las cosas desde múltiples perspectivas para entenderlas mejor. Y por supuesto hay que aprender a evaluar con ecuanimidad, siempre a detectar aspectos positivos antes de comenzar con la crítica, aunque sea a veces difícil, buscar algo positivo y luego plantear lo que hay que mejorar para avanzar. Entonces esta sería la perspectiva del pensamiento sociocrítico. En síntesis: sensibilización, empatía, indignación con las injusticias, luchar por el bien común, es decir, por mejorar las condiciones de vida de la comunidad, abordar las cosas desde diferentes frentes o perspectivas o propuestas, ser flexible, poder cambiar nuestro pensamiento, poder cambiar de opinión, no cerrarnos a las cosas, no ser rígidos. Bien. Y entonces hay que aplicar el pensamiento crítico con la IA. ¿Cómo? Antes de pedirle algo a la IA, determinar cuál es el propósito y cómo la IA nos va a ayudar a contribuir al bien común. Y eso es antes de ponernos a trabajar o con el PRO, o con el asistente, o con la automatización, o con el agente, o el superagente, o la aplicación específica. Después, explorar ideas, tendencias, buscar propuestas que todavía no se estén implementando, ideas que se hayan abandonado en el pasado, que quizás se podrían traer de nuevo. Buscar tendencias hacia el futuro, proyecciones. Miren, todavía no estamos con los PROs, ni con los asistentes, ni nada. Y entonces, ya cuando tenemos un panorama general, ahí sí, trabajar con los PROs, pero abordar bien los PROs. Entonces hoy les voy a dejar esta metodología, la metodología TFRC.
Esa es la metodología para ser un PROM profesional. Porque no solamente va a ser aquí teoría y carreta, sino que les voy a dejar unos tips concretos. Listo. Pero eso lo vamos a revisar enseguida. A medida que estemos trabajando con la guía, tenemos que estar revisando lo que nos da la guía, si es pertinente o no, argumentar, explicar. Y por último, todo lo que nos dé la guía hay que complementar. Hay que complementar. Por más bien hecho que esté. Coloquémonos ese reto. Y les puedo asegurar que su pensamiento crítico irá en crecimiento. Nunca dejen una tarea como se las dé la guía. No. Revísenla, traten de mejorar algo, quitando, complementando, o rehaciendo, o desechando incluso. Muchas veces hay que decirle a la guía, esto no sirve, ni esto otro, ni aquello. Hagamos siempre ese ejercicio. Muy bien, y entonces, ¿cuál es la anatomía? Así le denomino. La anatomía del PROM perfecto. Aquí se los dejo en esta diapositiva. Esta es la anatomía del PROM eficaz o perfecto en este octubre, que está finalizando el 2025. Empezar con la tarea directamente, sin dar rodeos de nada, que la guía no necesita rodeos, sin dar contexto. Claramente, ¿cuál es la tarea? Segundo, describir con detalle cómo esperamos que nos dé esa tarea, el formato de salida, pero con detalle. Por ejemplo, le estamos pidiendo a la guía que nos ayude con una planeación para primaria, con el aprendizaje servicio. Entonces le tenemos que decir cuáles son las etapas o las fases, cómo debe plantear la planeación, si de manera descriptiva o con tablas, etc. Tercero, un ejemplo. Quizás esto es lo más poderoso, el ejemplo. Y en el 2026, el ejemplo va a ser la esencia para sacarle el mayor provecho a la guía. ¿Cómo así que el ejemplo? Pues muy sencillo. Si usted le pide una tarea a la guía, trate de darle un ejemplo de cómo quiere esa tarea, así no tenga nada que ver con el tema. Por ejemplo, usted quiere que la guía le ayude a hacer una planeación con el enfoque STEAM para el 4º grado de primaria, y tiene un ejemplo muy bien elaborado con el enfoque STEAM, súbase. Ahí le saca el máximo las capacidades a la guía, más que un buen PROM. Y eso en el 2026 va a ser lo de mayor impacto, los ejemplos. Pero también hay que decir esto: no le dé ejemplos por darse, porque puede ser contraproducente. Los ejemplos tienen que estar bien hechos, porque si tienen errores, estás entrenando a la guía con errores, y luego te va a hacer malas tareas, malas actividades. Entonces, revisa bien los ejemplos, y ahí estás desarrollando también el pensamiento crítico. Al estar revisando, al estar comparando, contrastando, estás desarrollando esta capacidad de contrastación. Y por último, contexto. Darle a la guía toda la información necesaria del territorio, de los estudiantes, de la escuela, de la institución, de las familias. Súbele documentos, como los tengas, de contexto, y dile a la guía eso: tales documentos son de contexto.
Y lo que sea de ejemplo, dice, tal documento es un ejemplo para que lo tengas como base, porque si no, se puede equivocar y nos da mal la tarea. Entonces siempre en el PROD es muy bueno decir en cuál documento está el ejemplo que debe tener como base y cuáles son documentos de contexto, porque no los trata de la misma manera. Muy bien. Entonces aquí está el PROD. La próxima vez que utilicen ChatGPT o Gemini o Notebook o LM que son las guías que les recomiendo, trabajen con este programa. O también las dos guías chinas que son muy buenas, ZAI, DISI, tres, y Qui. Ahí está. Entonces miremos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tarea: diseño un borrador de un proyecto sociocrítico, formato. Preséntame este proyecto en una tabla de 3 columnas con los distintos momentos. Ejemplo: toma como ejemplo el archivo que se ha subido, mira, y le coloca el nombre del archivo. Y contexto: eres un docente de una escuela mexicana, te estoy subiendo toda la información de un preescolar de aquí de Hidalgo del Parral, de Chihuahua. Y le estoy dando información de la comunidad y de la historia y todo esto. Muy bien. Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo. Listo. Otro tip que les voy a dar, creo que es muy potente, es el siguiente, así como el otro. Resulta que la guía, a medida que va interactuando con uno, pues se va acomodando a la forma de ser de uno. Y termina la guía haciendo muchas cosas, solo como para estar en sintonía con uno. ¿Por qué? Porque es que la guía busca conectarse con uno. Por ejemplo, a mi ChatGPT y Gemini tratan de hacerme muchas tareas hablándome que de los proyectos sociocríticos de la ARNE, aunque yo no le pida eso. Aunque yo no le pida nada de la NEM, hace le pido por ahí una tarea, por ejemplo, de una compra, y me va diciendo, vea, usted que está por la NEM, por la transformación de la comunidad, le acabo de hacer una comparación donde se puede ahorrar tanto dinero, para que lo utilice en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, en estos días me apareció algo así. Pues ¿por qué? Porque la IA busca eso. Entonces, para que la IA no sea complaciente con nosotros, ni un espejo de nosotros, y nos ayude realmente a desarrollar el pensamiento crítico, hay que agregar esto en los prompts, en la parte final, más o menos así como esto. Mira. Responde como crítico experto. Tu rol es cuestionar, detectar errores, proponer contraargumentos, ofrecer perspectivas múltiples y justificar cada observación con ejemplos o fundamentos. No actúes como un espejo complaciente de mis ideas. Entonces esto hace que la IA ponga en acción sus capacidades y no esté pensando en cómo complacernos, sino en cómo hacer bien la tarea que le hemos pedido con análisis. A mí me da un buen resultado. Cuando yo quiero que la tarea sea de la mayor pertinencia, independientemente de lo que yo pienso, le agrego eso.
o una versión un poquito más simple, pero esto ayuda mucho. Decirle a la IA explícitamente que no sea un espejo complaciente de nuestras ideas. Haciendo la problematización en la comunidad, en la formulación del programa analítico, en la planeación colaborativa del proyecto, en la creación y adaptación de los materiales, pero también en el aula, en las prácticas inclusivas, aplicando el DUA o los ajustes razonables a medida que estamos trabajando con los estudiantes en tiempo real. Muy bien. Y entonces lo primero que lo que nos ayuda a la IA es a buscar toda la información existente en distintas fuentes. ¿Para qué? Pues para que no lo tengamos que hacer nosotros. Esa es la primera ayuda. Para que nosotros estemos más pendientes de nuestros estudiantes, de observando a los estudiantes o entrevistando a las familias. Entonces la IA nos puede hacer un análisis detallado de toda la comunidad con la información existente. Su ubicación geográfica, sus características demográficas, sus actividades económicas, sus servicios básicos, como por ejemplo en este caso, un ejemplo. Esto lo hizo la IA. ¿Ya? Entonces aquí nos ahorramos un poquito de tiempo. No, es que todo eso ya lo tenemos en archivos. Excelente, súbale todos esos archivos como los tenga. Que no los tengo organizados, súbaselos así. Que tengo solamente el escáner de las actas, excelente, súbale en imagen. Súbale todas las imágenes escaneadas. Hay una IA muy buena para extraer texto de imágenes, así que otras IAs sufren, y es DeepSeek. DeepSeek reconoce texto en imágenes hasta medio borrosas. DeepSeek, inteligencia artificial china, gratuita, 100% gratuita. DeepSeek. Entonces, si en algún momento ustedes tienen un documento en PDF, pero que no fue convertido de texto, sino que fue escaneado, y tienen dificultades para que la IA se los lea, hoy día la opción más eficaz es DeepSeek, porque tiene reconocimiento de eso. Muy bien. Y entonces así mismo podríamos organizar también toda la información de la institución. Nosotros a la IA le podríamos subir todos los informes de los ejercicios integrales de aprendizaje. Los que están en primaria y secundaria ya los tienen, más o menos. Bueno, pues todo se lo podríamos subir a la IA, los informes de los ejercicios integrales de aprendizaje, que es parte del diagnóstico del ciclo escolar. Le podemos subir las entrevistas que les hicimos a las familias, la base de datos de una encuesta hecha en Google Forms. Le podemos subir toda la información que la IA recopiló en los pasos anteriores. Le podemos subir las actas de talleres con los estudiantes, de las observaciones de clase. Y la IA nos puede organizar todo y al final darnos algo así como esto. Bien organizadito por dimensiones. Empezando primero por los intereses y necesidades. Eso es lo primero que necesitamos saber de los estudiantes. ¿Cuáles son sus intereses y necesidades? ¿Cuál es su identidad? También. ¿Qué es lo que caracteriza a nuestros estudiantes? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Los tienen? ¿Ellos qué quieren hacer en la vida? ¿Cuáles son sus hobbies o en qué utilizan el tiempo? ¿Cómo es su alimentación? ¿Cómo son sus horas de sueño? Etcétera.
Por ahí debemos empezar, por los intereses, las necesidades y la identidad. Estudiar la identidad de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar muchísimo a que los proyectos realmente les lleguen, se conecten con sus motivaciones y que los estudiantes sientan que lo que se está haciendo en la escuela tiene que ver con ellos. Estos 4 elementos fundamentales que plantea el Diario Oficial de la Federación: la temporalidad flexible, la secuenciación de contenido, la territorialización, la vinculación, las metodologías y los ejes articuladores. Cuando tenemos un buen diagnóstico, entonces la IA nos ayuda a hacer el programa analítico con todo lo que nos pide el Diario Oficial de la Federación, que es eso. Y esto lo necesitamos para poder planear cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier modalidad. En el sistema educativo, desde educación inicial hasta el último grado de secundaria, yo no puedo hacer ninguna planeación si no tengo el diagnóstico socioeducativo anterior y el programa analítico. Estas son las 2 condiciones fundamentales, y en todo esto nos ayuda también la IA. Contenido nacional, esto es en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. El contenido nacional es impacto de las actividades humanas en la naturaleza y en la salud. Y esto lo contextualizamos aquí a la ciudad de Hidalgo de Parral. Y entonces aquí tenemos la contextualización de este contenido. El contenido nacional es impacto de las actividades humanas en la naturaleza y en la salud. Eso es como algo muy abstracto. Y miren cómo quedó el contenido contextualizado que hay que hacer en el programa analítico. Indaga y describe los problemas de generación de residuos sólidos en su comunidad de Hidalgo del Parral, establece relaciones causa-efecto en el río, así como en la salud de las personas. Ese es un ejemplo de contextualización. Y la IA nos ayuda con este tipo de ejemplos, con un buen programa. Muy bien. Luego, en el programa analítico, vamos estableciendo los proyectos que vamos a ir haciendo por periodo. Por ejemplo, para el periodo 1, podríamos hacer proyectos como este: el río Parral, nuestra veta de vida, y articular contenidos y PDA de varios campos formativos, en este caso de los 4 campos formativos. Y lo mismo es de guardianes del agua, misión vital. Entonces tenemos una problemática, la falta de conciencia sobre la escasez de agua, y frente a esta problemática se articularon contenidos y PDA de 4 campos formativos. Esto es para la fase 5, grado quinto de primaria. Y se articularon 2 ejes articuladores: vida saludable y pensamiento crítico. En general, en los programas analíticos tenemos que superar la falta de problematización o de transformación, para que no se quede simplemente ahí con una secuenciación o ordenamiento de contenidos, que a veces sucede. Un verdadero programa analítico es aquel donde vemos ya los proyectos que vamos a hacer en el periodo, donde vemos los problemas, donde vemos cómo se conectan los contenidos y PDA con esos problemas, más o menos así como acá. Y la temporalidad, por ejemplo, aquí se está diciendo que esto se va a hacer en el primer periodo académico del año, del ciclo escolar. Bueno, ya cuando tenemos todo esto, pues pasamos a los proyectos sociocríticos, que se caracterizan por la investigación de la realidad, la problematización, es decir, se buscan las causas de los problemas, pero también se actúa para transformar las mismas comunidades, para que no nos quedemos con los problemas.
no se enfatiza en los productos, sino en los procesos, en los proyectos sociocríticos. Eso es importante que lo tomen en cuenta para que se autoevalúen. ¿En qué medida ustedes le están dando énfasis a los entregables o a los productos? En un proyecto sociocrítico no le damos tanto énfasis a los entregables, sino al proceso, al desarrollo del pensamiento crítico, a la participación de los estudiantes, a la colaboración, a la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque los productos cada vez nos hacen mejor la vida. Por eso. A lo que tenemos que apuntar es a lo que no hace la guía. Ahí es el área de oportunidad, que es el pensamiento crítico, que es la colaboración, que es la conciencia. Muy bien. Y entonces, si estamos en preescolar, pues hay que trabajar con las modalidades. Por favor, bajemos a las modalidades. Aquí está la parte de abajo, que son 6, como todos sabemos: proyectos, unidad didáctica, centros de interés, rincones de aprendizaje, taller crítico y aprendizaje basado en juegos. Pero cada una de estas modalidades tiene unas etapas específicas. Y si vamos al taller crítico, pues no son las etapas que vimos al inicio. Entonces tenemos que formar, pues todos los que estamos en preescolar, dominar a la perfección estas modalidades. ¿Qué son? ¿Cuál es su propósito? ¿Dónde se aplican? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y cuáles son sus etapas? Para luego pedirle a la guía que nos ayude y no ocurra lo que pasó al inicio. Si estamos en primaria o secundaria, pues trabajamos con estas 4 modalidades de proyectos comunitarios, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, enfoque STEAM, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio. Siempre recordando que el docente tiene autonomía profesional para trabajar con cualquier metodología, incluso para utilizar una metodología de un campo en otro campo. Eso hay que tenerlo bien presente. No hay ningún documento oficial que obligue a un profesor a seguir una metodología en un campo. Eso no está en el diario oficial de la Federación. Entonces, todo esto hay que asumirlo con mucha flexibilidad, con pensamiento. Bien, perfecto. Entonces ya abordamos esto y voy a pasar a compartirles un ejemplo detallado. Aquí está. Un ejemplo. Proyecto Mercadito Escolar. Este ejemplo sale de un diagnóstico socioeducativo que vimos anteriormente, con detalle, y del programa analítico. Está planteado para primaria, para el grado quinto. Se va a trabajar en 2 semanas. Aquí estamos en el grado quinto. Si es pertinente, puede ser pertinente 2 semanas. Propósito: organizar un mercadito escolar para comprender el funcionamiento del comercio local, practicar operaciones matemáticas con dinero y fomentar la toma de decisiones colaborativas. Situación problema: la falta de comprensión del comercio local y del manejo del dinero, dificultando que las familias tomen decisiones financieras con información en parra. En diálogo en parra. Eje articulador: pensamiento crítico. Fíjense que ustedes ven en los ejemplos que no hay 5, ni 6, ni 7 ejes articuladores. Ese también es un error muy grave. Yo con mucha frecuencia veo casi los 7, porque tenemos como que la creencia de que mientras más ejes articuladores tengamos hay mayor integración, y eso no es así. Si yo digo que tengo 7 ejes articuladores, pues los tengo que demostrar en las actividades, y ahí me complico la vida. Entonces yo sugiero que ante todo un eje articulador, o quizás 2, por planeación. Atención a la diversidad. En esta escuela se tiene un estudiante con discapacidad cognitiva, entonces ya vamos a ver también los ajustes razonables y el tema del diseño universal para el aprendizaje aquí de manera sencilla. Se tiene un estudiante con discapacidad cognitiva y se está mostrando las fortalezas de ese estudiante. Eso es lo más importante de los estudiantes que tienen discapacidad. ¿Cuáles son sus fortalezas? Porque con mucha frecuencia nos centramos en sus áreas de debilidades y no, resulta que necesitamos son las fortalezas pues, para sacarlos adelante. Entonces aquí comienza primero con las fortalezas y luego
con las áreas de oportunidad. Después lo que vemos es que en este proyecto se articularon los 4 campos formativos: lenguajes, ética, naturaleza y sociedades, saberes y pensamiento científico y del humano y lo comunitario. Y entonces todos los contenidos IPDA de los 4 campos formativos se articulan ayudando a entender, comprender, explicar y o resolver la situación problema que se tiene. Bien, bajemos por favor. Bueno, aquí tenemos ya la planeación de las actividades. Se tienen 3 grandes momentos. Estamos siguiendo el aprendizaje basado en proyectos. Entonces se tienen las fases de planeación, acción e intervención. Luego tenemos las actividades. En estas actividades se ha aplicado el diseño universal para el aprendizaje para todo el grupo, que es como hay que ser, para todo el grupo, dándole opciones a los estudiantes para realizar las actividades, para la entrega de productos, etc. Y miren ustedes, agregando los ajustes razonables cuando sea necesario para el estudiante que tiene discapacidad cognitiva. ¿Y esto por qué lo digo? Porque también hay una confusión en el sentido de que si ya hicimos el diseño universal para el aprendizaje, así nos quedamos. Y no. Cuando yo tengo estudiantes con discapacidad, tengo que, además del diseño universal del aprendizaje, agregar los ajustes razonables. Y el diseño universal del aprendizaje lo deberíamos de implementar en toda planeación. Entonces nos debemos capacitar muy bien en el DUA, y en el DUA 3.0, no en el 1.0 ni en el 2.0, 3.0. Y fíjense, el DUA 3.0 requiere que conozcamos la identidad de los estudiantes. Esa es la esencia del DUA 3.0, la identidad, no solamente los intereses, las necesidades, los ritmos de aprendizaje, sino la identidad, es decir, quiénes son nuestros educandos. Por eso yo les insistía en esta parte. Si queremos aplicar bien el DUA, tenemos que averiguar cuál es la identidad de los educandos. Y el DUA se aplica, así no tengamos estudiantes con discapacidad, no, el DUA se aplica en todos los casos. Y los ajustes razonables, cuando tenemos un estudiante con discapacidad que requiere esos ajustes. Entonces miren que aquí en cada fase se están planteando unos ajustes. Unos ajustes para el estudiante que presenta discapacidad, ahí dice, ajustes razonables. Y el DUA también se aplica ahí en la evaluación. Y luego, en las herramientas de evaluación, el DUA y los ajustes razonables. Bueno, y yo también les decía en un momento pues, que tenemos que ya comenzar a superar la taxonomía de Bloom, porque con la inteligencia artificial ya no tiene mucho sentido. ¿Y por qué no tiene mucho sentido? Porque lo que plantea la taxonomía de Bloom ya lo hace la IA. Por esa simple razón. O sea, si empleamos la taxonomía de Bloom, es como entrenar todo, desarrollar todo para la IA. Entonces, mi propuesta es dejar la taxonomía de Bloom para la IA. Porque la IA recuerda, comprende, aplica, analiza, evalúa y crea. Todo eso lo hace la IA y lo hace muy bien. Y para nosotros, una taxonomía alternativa, que la vengo proponiendo hace como 10 años, que es la taxonomía socioformativa. Esta taxonomía socioformativa plantea estos niveles que ya lo vimos anteriormente cuando nos autoevaluamos: nivel receptivo, resolutivo, crítico, reflexivo y co-creativo. Y entonces esta taxonomía está más centrada en el pensamiento crítico, que eso si no lo tiene la IA. Entonces ahí les dejo la inquietud y les invito a avanzar hacia esta taxonomía o hacia otras, pero que desarrollen, escuchen bien, que desarrollen el pensamiento crítico o meta habilidades que no tengan la IA. Esa debe ser la esencia de cualquier taxonomía que utilicemos.
Bien, y luego pues una taxonomía de esta nos puede ayudar a hacer este tipo de herramientas más reflexivas de evaluación. Y ya para finalizar, les voy a dar otros 2 tips sobre inteligencias artificiales. Hay muchas. Para poder llegar al nivel resolutivo, recordemos que primero está el nivel receptivo, aquí en la taxonomía, nivel receptivo y luego resolutivo. Para poder llegar al nivel resolutivo, ante todo, 2 guías. La primera, Notebook, esa es la primera. Con Notebook llegan al nivel resolutivo, porque Notebook les permite crear el asistente gratuito y les permite subir hasta 50 archivos en PDF en el modo gratuito y tener el asistente y ya tener entrenado ahí el asistente con el prompt y solamente pedirle la información y ya. Por ejemplo, con Notebook pueden crear un asistente del programa analítico. Le suben todas las fuentes, el diagnóstico, le suben los programas sintéticos, le suben la información de la escuela, de los estudiantes. Y luego, cada vez que necesiten hacer una planeación, le piden a Notebook que les dé la información necesaria de ahí, de todo ese programa analítico, ya lista para lo que necesiten. Y eso ahorra un considerable tiempo. No, para mí, la mejor inteligencia artificial en este momento para el mundo educativo, superior a ChatGPT miles de veces, y eso que yo trabajo muchísimo con ChatGPT y tengo aplicaciones en ChatGPT, tengo más de 35 aplicaciones hechas en ChatGPT, con ChatGPT, y aún así mucho mejor no. En segundo lugar, como apoyo, estas 3 que aparecen aquí: Gemini, en modo gratuito, DeepSeek o Queen. Esas 3 en modo gratuito, por ejemplo, para buscar información, para hacer planeaciones, borradores de planeaciones, pues muy bien. Esas 3: Gemini, DeepSeek, Queen y otra que me está ahí que es Z, así como suena, Z. Ustedes colocan Z en el explorador, Z.ai, y les permite hacer lo mismo, sin mentirle, lo mismo que ChatGPT 5 de pago. ZI, lo mismo que DeepSeek y Queen, están al nivel de ChatGPT 5. Bueno, si ustedes quieren hacer consultas en general, pero no necesitan trabajar con archivos, y quieren utilizar inteligencias artificiales de pago, pero no necesitan trabajar con archivos, miren, LM-Arena. Así como suena, así como está aquí, LM-Arena. Por ejemplo, quieren hacer una tarea con ChatGPT 5 y no quieren utilizar la versión de pago, aquí. Quieren hacer una tarea con Grok y no necesitan trabajar con archivos en PDF, porque la única limitante es que no permite subir archivos, esa es la única. Pero ustedes le pueden colocar grandes cantidades de información en el chat. Entonces esto nos ayuda en el día a día muchísimo, LM-Arena. Y lo mismo en versiones de pago de Claude, de Gemini, en LM-Arena. Entonces, por ejemplo, en LM-Arena, aquí está, lo colocan ustedes en el explorador, LM-Arena, entran, crean una cuenta gratuita y listo. Miren, aquí ya podría utilizar, miren, Claude Opus 4.1 Search, ese es de pago.
Y el problema es que aunque es de pago, tú pagas $20 o $30 al mes, pero te da muy poquitos créditos. Por ejemplo, tú pagas $20 al mes y con Cloud DevOps 4.1 podrás hacer más o menos unas 3 o 2 tareas en el día. Y ya, se acabó. Por ejemplo, haces una planeación y listo, se te agotaron los créditos. Pagando. Y aquí no se te agota nada. Yo, por ejemplo, dejé muchas suscripciones y me pasé aquí. Porque es mejor la versión gratuita, ilimitada. Obviamente, cuando no tienes que trabajar con archivos en PDF. Si tienes archivos en PDF, entonces ahí está Notebook, ahí está Gemini, ahí está DeepSeek o ZI. Muy bien, y antes de utilizar la IA, lo primero que uno debería hacer es una exploración de ideas. Por ejemplo, antes de colocarle el prompt a LM Arena o a ChatGPT o a DeepSeek, uno debería de preguntarse, dame ideas para hacer esto, dame ideas que no se me hayan ocurrido, que no se le hayan ocurrido a otras personas, dame ideas innovadoras, dame tendencias, dame proyecciones, dame ideas para hacer este trabajo innovador y apasionante para mis estudiantes. Miren, sin antes colocar ningún prompt. Ahí le sacamos lo máximo a la IA, porque la IA comienza a darnos ideas de todo y luego esas ideas se las agregamos al prompt. En el paso siguiente, aquí hacemos el prompt y ahí le agregamos todas esas ideas que nos da aquí de manera abierta. Y entonces aquí hacemos el prompt con la fórmula que les di de tarea, formato, ejemplo y contexto. La fórmula TFEC, la anatomía de un prompt eficaz. Y viene Notebook. Por supuesto, les voy a explicar Notebook en 2 minutos. En 2 minutos. No